me van demanar que fes la xerrada en castellà, no? Perquè era preferible per la divulgació general i tot plegat, i així ho faré amb molt de gust. Mi intención en los próximos minutos es hacer una aproximación a esta enfermedad, al síndrome de Sjögren, en el que hacía referencia antes el doctor Ricard Cervera y que efectivamente se enmarca dentro del espectro de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Ya sabéis, todo este conjunto de entidades en las que la enfermedad paradigmática es el lupus eritematoso sistémico, en la que hay una distorsión, una alteración del sistema inmunitario que hace que nuestras defensas, en un sentido genérico, se equivoquen y no identifiquen como propio lo que es. Esta enfermedad, el síndrome de Sjögren, iré pasando, vamos a ver. Esta enfermedad, digo, el síndrome de Sjögren, tiene una característica fundamental, es que desde su origen se vio que tenía una gran predominancia las manifestaciones oculares. Es una enfermedad con un compromiso ocular relevante, pero no es solo una enfermedad que determine compromiso ocular. Tenéis aquí la imagen del doctor Sjögren. El doctor Sjögren era un oftalmólogo sueco que puso orden en un mundo complejo que era el del ojo seco, lo que en términos médicos se denomina la queratoconjuntivitis sica. Este mundo del ojo seco va más allá de lo que ahora denominamos síndrome de Sjögren. Es decir, hay, lo vemos después, un conjunto importante de procesos que pueden terminar ojo seco. El doctor Sjögren ya intuyó que parte de los pacientes con este problema de ojo seco tenían una enfermedad autoinmune de base. Y a raíz de eso, y a partir de su tesis, con posterioridad, cuando se ha hecho referencia a este ojo seco consecuencia de la alteración autoinmune, le denominamos por un epónimo, síndrome de Sjögren. Cada vez, la verdad, y es que creo que el doctor Cervera estará de acuerdo, utilizamos menos epónimos. Decimos las cosas por su nombre fisiopatológico, no por aquella persona que la puso de manifiesto, por decirlo de alguna forma la descubrió, pero síndrome de Sjögren está perfectísimamente enraizado y estoy seguro que es el nombre que siempre va a prevalecer. Bien, he hablado del ojo, voy a introducir la boca. Luego tenéis, y en ese aspecto creo que es especialmente interesante, una charla con el odontólogo y higienista bucal para hablar de la patología, bucal. Bien, esta enfermedad da xeroftalmia. Xero es una raíz griega que quiere decir seco, ojo, lo sabéis, por lo tanto la xeroftalmia, el ojo seco, pero a la vez da xerostomía, la apertura, xero sequedad de la boca. De tal forma que el 100% de los pacientes tienen o xeroftalmia o xerostomía, pero el 90% tiene xeroftalmia y el 90% xerostomía. Prácticamente todos tienen a la vez en mayor o menor intensidad compromiso ocular bucal. Por lo tanto, ya partimos de una descripción inicial de compromiso oftalmológico, compromiso ocular, pero ya vamos viendo que hay algo más, que es lo que quería reflejar en el título. También hay, con mucha frecuencia, sequedad en la boca. Fijaros, el síndrome de Sjögren es una exocrinopatía autoinmune. ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? Exocrinopatía quiere decir patología de las glándulas exocrinas. Habéis oído hablar de las glándulas. En el organismo hay dos tipos de glándulas. La glándula endocrina, que es probablemente las glándulas más conocidas, que producen las hormonas y que liberan sus secreciones al torrente sanguíneo para que a partir de ahí esas hormonas ejerzan su efecto. Por ejemplo, el páncreas
el tiroides son glándulas endocrinas que producen insulina, producen hormona tiroidea, y luego tenemos las denominadas glándulas exocrinas, que producen secreciones que son liberadas no a la sangre, sino a otros elementos de la economía, fundamentalmente elementos externos. Aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos las glándulas lagrimales, que producen las lágrimas, tenemos las glándulas salivares, que producen la saliva, tenemos las glándulas sudoríparas, que producen el sudor. Bien, el síndrome de Sjögren es una patología de estas glándulas exocrinas con expresión fundamental en las glándulas lagrimales y salivales, pero también con compromiso del resto de glándulas exocrinas de la economía. Por otro lado, es también una patología autoinmune. Esta parte que tiene de exocrinopatía que da xeroftalmia, xerostomía, compromiso del ojo y de la boca, compromiso de la piel, xero es la misma raíz, xerodermia, se queda en la boca, se queda vaginal, se queda bronquial con producción de tos seca, con una sensación muy desagradable en ocasiones de compromiso taqueal, y en todas partes, en todas estas glándulas se produce más o menos lo mismo, que aquí veis en una alteración histológica de la glándula salival menor. Hay infiltrados mononucleares, células glóbulos blancos de alguna forma que penetran en estas glándulas y que las destruyen y acaban fundamentalmente destruyendo lo que llamamos los acinis, que son la fábrica productora de la secreción concreta de esa glándula. Y lo hacen con esta etiología autoinmune, por este proceso de disregulación inmunológica que acaba determinando la pérdida de función. En este contexto de autoinmunidad se enmarca también buena parte de las denominadas manifestaciones viscerales. Hemos hablado hasta ahora de una exocrinopatía autoinmune. Sí, es fundamentalmente una exocrinopatía autoinmune, pero también determinados sistemas y órganos corporales se afectan. Puede haber glomerulonefritis por compromiso del riñón, puede haber compromiso del intersticio pulmonar y por lo tanto el paciente tener disnea y manifestaciones pulmonares. Puede tener, lo tiene con mucha frecuencia, compromiso de las articulaciones y el proceso se expresa en forma de poliartritis. Por lo tanto, estamos dibujando, lo veis, una auténtica enfermedad sistémica de base autoinmune. Decía antes que el doctor Sjögren lo que hizo es poner orden dentro del mundo de la queratoconjuntivitis y poner orden dentro del mundo del ojo seco. Tenéis aquí en la diapositiva explicadas diversas causas del ojo seco. Por lo tanto, muy importante, hemos de diferenciar lo que es tener un ojo seco de tener un síndrome de Sjögren. ¿Por qué? Porque hay otras causas de naturaleza no autoinmune que explican que se pueda tener también un déficit de producción de lágrima y en buena medida también un déficit de producción de saliva. Buena parte de estas manifestaciones son debidas a fármacos, determinados antidepresivos, antihistamínicos. La edad es otro factor que acaba determinando también pues como fenómeno involutivo, compromiso ocular o compromiso salival, determinadas infecciones, situaciones oncológicas, especialmente cuando el paciente está sometido a radioterapia en tumores de cabeza y cuello, el uso desmedido del ordenador, que es algo a lo que estamos muy habituados, produce también sequedad. Por lo tanto, xerostomía y xeroftalmia son síntomas muy frecuentes y en muchas ocasiones, globalmente, la mayoría, no se debe a un fenómeno autoinmune. Por lo tanto, hay que diferenciar esta circunstancia de lo que hoy nos reúne aquí, que es el síndrome de Sjögren. Bien, hecha esta introducción,
En el síndrome de Sjögren, muy importante diferenciar estos dos grandes grupos: el síndrome de Sjögren secundario y el síndrome de Sjögren primario. El síndrome de Sjögren secundario es el término que utilizamos cuando el síndrome de Sjögren acontece como manifestación asociada, como manifestación secundaria a otra enfermedad autoinmune sistémica que ya presenta el paciente. Las dos enfermedades que con más frecuencia producen síndrome de Sjögren secundario son la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen con más frecuencia que la población general la posibilidad de presentar un síndrome de Sjögren. Ellos deben vigilar por si aparecen manifestaciones clínicas de la enfermedad, y los médicos que las controlan lo hacen habitualmente. De vez en cuando, una vez al año, a mi gusto, tienen que proactivamente preguntar si el paciente presenta manifestaciones oculares o manifestaciones bucales de la enfermedad para adelantarse a la posible aparición de complicaciones. Cuando un paciente tiene una enfermedad autoinmune de base, cuando tiene un lupus, hoy estamos aquí con vosotras hablando esencialmente de lupus, bien, cuando tiene un lupus y presenta síndrome de Sjögren secundario, con mucha frecuencia las dos únicas manifestaciones clínicas que va a tener derivadas de este Sjögren es xeroftalmia y xerostomía, es decir, compromiso ocular o compromiso bucal. Cuando el síndrome de Sjögren es primario, es decir, cuando las habitualmente pacientes solo presentan síndrome de Sjögren, el espectro clínico es más amplio, y más allá de tener xeroftalmia o xerostomía, van a tener otras manifestaciones clínicas relacionadas con la enfermedad. Una paciente con lupus y Sjögren tiene las manifestaciones propias del lupus, más xerostomía y xeroftalmia debido a Sjögren. Es raro que tenga alguna otra manifestación general que sea por el Sjögren. Es mucho más fácil que si presenta manifestaciones generales sean por el lupus. Por contra, el paciente que tiene síndrome de Sjögren primario, evidentemente tendrá también xerostomía y xeroftalmia, porque son los elementos de marca de la enfermedad, pero con frecuencia se acompañará de otras manifestaciones clínicas, fundamentalmente artritis, pero también compromiso de otros órganos y sistemas corporales. Este síndrome de Sjögren primario tiene unas características clínicas que son bastante similares a las del lupus, muy especialmente en cuanto al predominio femenino. Quizá el Sjögren aún es un poco más femenino en cuanto a su predilección clínica que el lupus eritematoso sistémico, y la edad de aparición es más parecida a la de la artritis reumatoide, la cuarta y la quinta décadas de la vida. La etiología, como en la mayor parte de las enfermedades autoinmunes sistémicas, es desconocida. Lo que se piensa es que esta disregulación del sistema inmune es consecuencia de la interacción de un elemento exógeno, ambiental, infeccioso, con una predisposición genética, probablemente en un contexto también de alteración o disfunción hormonal. Eso es el marco general del por qué aparecen las enfermedades autoinmunes sistémicas. Bien, ¿por qué es tan importante detectar precozmente la sequedad ocular y tratarla? Pues porque no debe aparecer la gran complicación de esa sequedad ocular, que es la úlcera corneal. La úlcera corneal puede ser una auténtica tortura para el paciente y para el oftalmólogo que lo controla. Es necesario, como siempre, hacer la máxima prevención posible de la aparición del problema. Cuando nosotros podemos pensar que tenemos manifestaciones de síndrome de Sjögren, hemos de esperar a no tener ninguna lágrima, no.
y de alguna forma pues lo he expuesto. Notaremos el ojo sequito, podemos empezar a tener un cierto grado de dolor y de quemazón y vamos a tener lo que se denomina sensación de cuerpo extraño, sensación como de que tengo arenilla en el ojo, pero luego pongo agua y esa arenilla no aparece. Tanto que cualquier manifestación de esta nos ponemos en contacto con el médico que nos controle y a partir de aquí derivación al oftalmólogo. Tenéis arriba un ojo rojo, ese es el término que utilizamos en medicina para hacer referencia a cualquier proceso que produzca irritación ocular. Este síndrome del ojo rojo puede ir desde procesos banales que hemos tenido todos, como puede ser una conjuntivitis vírica estacional, o una conjuntivitis de tipo atópico, alérgico, a procesos graves como úlcera corneal o en el contexto de otras enfermedades autoinmunes, una uveitis. Por lo tanto, un ojo rojo en una paciente con lupus siempre es motivo de consulta médica, siempre. No hay que pensar debe ser una conjuntivitis, hay que ver exactamente qué hay detrás. De la misma forma que se tienen estas manifestaciones oculares, que son las que son potencialmente más graves, también tenemos que hacer énfasis en las manifestaciones bucales. ¿Qué vamos a notar aquí? Vamos a notar dificultad para segregar saliva, vamos a tener dificultad para generar bolo alimentario, especialmente si tomamos determinados alimentos, vamos a empezar a notar alguna alteración del gusto y vamos a evitar con ello, si lo diagnosticamos también con precocidad, que aparezca pues, esa lengua tan roja, lo que llamamos depapilada, sin papilas gustativas, una lengua irritada, o que aparezca caries, porque la saliva tiene también una función protectiva, o que aparezcan infecciones fúngicas secundarias, sobre todo cándidas. Por lo tanto, no minusvaloremos la importancia de la saliva y por lo tanto también de lo que es la expresión bucal del síndrome de Sjögren. A vuestra izquierda, una manifestación clínica que suele aparecer con Sjögrens ya un tanto avanzados y que es la aparición de lo que se denomina una parótidomegalia. Megalia es aumento del tamaño ¿de qué? De la parótida. ¿Por qué la parótida? Porque es la glándula salival mayor, es la glándula salival por excelencia, y como consecuencia de esta destrucción que genera el síndrome de Sjögren puede alargarse. Aquí tenéis parotidomegalias más evidentes. Aquí en esta señora cómo le protuye la glándula parótida, se ve claramente en el surco de la oreja, como por delante. Muchas veces son bilaterales, sobre todo las que tenéis más edad, pues ya veis, esto es lo que de pequeñitos pues teníamos y pasábamos las paperas. Es una parotiditis, una inflamación de las glándulas parotídeas. En este caso de esta paciente es bilateral, pero las tumoraciones, las tumefacciones, los agrandamientos pueden ser también en las glándulas accesorias salivales. Tenéis aquí las glándulas submaxilares que también producen saliva, que están situadas en esta región superior del cuello y que también pueden agrandarse. Esto no es para asustar, pero todo tiene diagnóstico diferencial en medicina. No todo agrandamiento de glándula es consecuencia de un síndrome de Sjögren. No, todo tiene diagnóstico diferencial y hay que diferenciar pues, este agrandamiento del síndrome de Sjögren del que pueda producir infecciones y así, es decir, que se produzca una incrustación de una piedra de saliva que acaba produciendo el agrandamiento o que aparezca un tumor. En ocasiones, el paciente con síndrome de Sjögren, como tiene una saliva escasa pero espesa, en ocasiones se puede acabar produciendo
una litiasis y como consecuencia de esta litiasis producirse una infección. Es decir, todo podría ser asociado a un síndrome de Sjögren, pero todas estas entidades existen también con independencia del síndrome de Sjögren. Y aquí no es mi intención cansar en ese aspecto, en poneros todo un amplio espectro de manifestaciones clínicas que pueden acompañar al síndrome de Sjögren fuera de lo que son sus dos manifestaciones principales, la xerostomía y xeroftalmia más allá, Sjögren más allá del compromiso ocular e incluso más allá de este compromiso bucal. Muy frecuentes las artralgias, mucho de tener dolores generalizados en el contexto de esta enfermedad. Muy frecuente la astenia, el cansancio, la fatiga. Lógicamente en una paciente lúpica resulta un tanto difícil discernir si la fatiga es por lupus o podría ser por este síndrome. Ya sabéis la importancia que tiene la fatiga en el contexto de la enfermedad, que puede ser extraordinariamente limitante, en ocasiones verdaderas tumefacciones, poliartritis, oligoartritis, compromiso pulmonar, disnea. Tendríamos la tos seca a consecuencia de la falta de secreciones bronquiales, pero también el ahogo, la disnea a consecuencia del compromiso de intersticio pulmonar, posibilidad de pancreatitis y gastritis crónica por déficit de secreción de jugos intestinales, de jugos gástricos y jugos pancreáticos, este compromiso renal al que antes hacía referencia, vasculitis, sobre todo con expresión cutánea, compromiso del sistema nervioso central, comorbilidades autoinmunes, un mundo complejo, un mundo parecido en su polimorfismo clínico, parecido en su múltiple manera de expresarse a lo que es el lupus eritematoso sistémico. Algunos ejemplos de compromiso pulmonar, veis la parte de abajo lo que sería la resolución del problema del ámbito superior. Esto es un pulmón, es un tracto pulmonar, donde se ven esas opacidades, blanquecinas que son consecuencia del acúmulo de infiltrados de linfocitos en esas localizaciones. Una típica imagen de vasculitis con compromiso en la piel, estas pequeñas manchitas purpúricas, características, o un caso grave de neuro-Sjögren. Sabéis que el neurolupus es una manifestación muy relevante de la enfermedad lúpica, pues el neuro-Sjögren también es una manifestación muy relevante de esta enfermedad. Pero insisto, la mayor parte de los pacientes solo tienen xerostomía y xeroftalmia y artralgias fatiga. Y que esto sea así, además, es lo habitual en el contexto de las pacientes con lupus, que presentan además síndrome de Sjögren. Pero un síndrome de Sjögren tiene siempre que ser abordado con mentalidad sistémica. ¿Habrá algo más que estas manifestaciones? Bien. Cuando hacemos análisis a los pacientes con síndrome de Sjögren, ¿qué encontramos? Bueno, tenemos que encontrar evidencia de autoinmunidad. Tenemos que encontrar presencia en los análisis de las alteraciones que configuran el trastorno autoinmune. ¿Qué encontramos en este sentido? Podemos encontrar anticuerpos antinucleares en el síndrome de Sjögren primario, seguro siempre en el lupus eritematoso sistémico, porque es la imagen, es la manifestación autoinmune de la enfermedad. Encontramos también factor reumatoide, al igual que el artritis reumatoide, o como lo podemos encontrar también en el lupus eritematoso sistémico. Y estos dos tipos de anticuerpos, os lo pongo aquí para que os suene, que no son patognomónicos, es decir, no son propios solo del síndrome de Sjögren, pero sí que van extraordinariamente relacionados con él, tanto en su variedad primaria como en su variedad secundaria, y que de alguna forma aún nos ponen más sobre aviso de que efectivamente estamos delante de una queratoconjuntivitis, un síndrome de ojo seco de naturaleza autoinmune. Estos anticuerpos son el anti-RO y el anti-LAC, también se llaman anti-SSA y anti-SSB, y tienen una importancia general, porque más allá de que están en la génesis de este compromiso ocular
pueden, si la paciente está en edad de concebir, ser transferidos por vía placentaria al feto y poder producir algún trastorno en el niño, sobre todo bloqueos de la conducción cardíaca. Cuando una paciente con lupus tiene que quedar embarazada, siempre se mira si tiene estos autoanticuerpos, precisamente para mirar de que no aparezcan estos problemas. Pues en el síndrome de Sjögren igual, y en la paciente con artritis reumatoide que va a quedarse embarazada también. Es decir, es un marcador que tenemos de posible complicación fetal, que muchas veces no aparece y que en caso de que aparezca hemos de tener controlado y sabiendo que puede aparecer. Voy a ¿cómo diagnosticamos un síndrome de Sjögren? Primero pregunta, o escuchando. La gente nos dirá, mira, tengo ojo seco, yo hago preguntas para pensar si el paciente tiene ojo seco. Y lo mismo con el compromiso bucal. Y en términos generales, en ocasiones, no siempre lo hacemos, objetivando esa lesión histopatológica a la que antes hacía referencia, haciendo una biopsia en una glándula salival. No nos vamos a la parótida que dejaríamos cicatriz, ni a una submaxilar, sino a una glándula accesoria, de las que hay también en el labio. Pero no es absolutamente necesario, puede asumirse el diagnóstico sin la biopsia. El paciente nos dice que tiene síntomas de ojo seco. ¿Qué hará el oftalmólogo? Bueno, pues hará lo que se denomina un test de Schirmer, que es lo que tenéis a vuestra derecha, que es poner esta tirilla y ver cuántos milímetros queda humedecida, o hará este rosa de Bengala, que es un test de fluoresceína que pondrá de manifiesto una lesión inicial ya en corto. Es una forma de objetivar la lesión ocular. Para la lesión salival, pues podemos hacer esta prueba, una gamografía de glándulas salivales, que es una prueba dinámica con un isótopo radiactivo, que lo que nos dice es cuánto elimina o no de saliva y por lo tanto cuánta saliva tiene en términos de flujo. Puede hacerse una aproximación al grado de destrucción y de compromiso de las glándulas maxilares, fundamentalmente de la parótida, mediante una ecografía, o puede hacerse la biopsia a la que antes hacía referencia, biopsia de labio, donde observamos las lesiones características de la enfermedad. Y aquí tenéis más o menos, ¿no?, cómo hacemos el diagnóstico de certeza. Lo podemos tener si pues, el paciente tiene manifestaciones clínicas de sequedad ocular y bucal, y vamos sumando puntos en virtud de que tenga una lesión positiva, que tenga el anti-RO, que es ese anticuerpo tan característico de la enfermedad, si el índice de tinción ocular es más o menos amplio, según como tenga el test de Schirmer y el grado de flujo salival. Se dice al paciente que la saliva durito y se va soltando, ¿no? Si la puntuación es superior a 4, decimos que el paciente tiene un síndrome de Sjögren. Hemos de ser precisos en el diagnóstico, sobre todo si estamos de alguna forma iniciando algún estudio de investigación para tener la certeza de que el paciente tiene la enfermedad. Pero en la práctica clínica nos interesan también los diagnósticos iniciales. Por lo tanto, ante manifestaciones clínicas de sequedad ocular y bucal, ya puede iniciarse tratamiento. Pues es un tratamiento que va a tener esa característica que conocéis, que es de tratamiento sintomático. ¿Y cuál es este tratamiento? El tratamiento tiene mucho que ver también con las medidas higiénico-dietéticas. Una, luego entiendo que ya se hará énfasis en extremar la higiene bucal. Eso para las enfermedades autoinmunes sistémicas es muy importante. Cada vez incluso se da más importancia a los temas del microbioma bucal, pero más allá de ahí, en una enfermedad como el síndrome de Sjögren, que puede comportar esta hiposecreción lagrimal, la aparición de caries y tal, mantener una
buena higiene bucal, acudir al odontólogo de forma frecuente, mantener los criterios de revisión que se aconsejan, es muy importante. Evitar alimentos dulces, porque ya de por sí sabéis que produce caries, y evitar, no solo por eso, el tabaco, el alcohol, y también, en este caso, probablemente sería bueno evitar la cafeína en exceso. Evitar ambientes secos o polvorientos, porque no vamos a tener capacidad de responder a esta agresión ambiental, y evitar también el aire acondicionado, porque nos va a generar ya de por sí sequedad. Tratamiento fundamental. Si se tiene ojos secos, si se tiene síndrome de Sjögren secundario a enfermedad autoinmune sistémica, si se tiene síndrome de Sjögren secundario a sistema nervioso sistémico, no se tiene que tener pereza en administrarse las gotas. Del tipo que haya prescrito el oftalmólogo. Hay gotas líquidas, hay gel, siempre son por administración ocular y partiendo el párpado. ¿Y cuánto? Cada 6 horas o en realidad cada cuanto se necesite para mantener esta función lubricante que tiene la lágrima. Alternativamente, también se dispone de preparados que permiten una moderación de las manifestaciones asociadas al déficit salival. Salivas artificiales, también administradas habitualmente en forma de aerosol. En los dos casos puede llegar a haber incluso formas quirúrgicas o cuasi quirúrgicas, pues poniendo reservorios, haciendo oclusión del conducto lagrimal, pero esto ya es para casos mucho más avanzados. Y existen también terapias oftalmológicas encaminadas a poder reparar la lesión ulcerativa, pero es mucho mejor no llegar a este contexto de lesión ulcerativa. Estas serían las manifestaciones tópicas y sintomáticas, pero que por otro lado son las más importantes para revertir los síntomas de la enfermedad. Pero existen otras posibilidades. Una de ellas es, si aún estas glándulas salivales y lagrimales tienen capacidad aún de secretar producto, pues dar estimulantes. Son los denominados agonistas de los receptores muscarínicos. Hay estos receptores M3 en las glándulas salivales y las lagrimales, y con estos fármacos, este fármaco esencialmente es la pilocarpina, se estimula. La dosis habitual son 5 miligramos cada 6 o cada 8 horas. El resto de tratamiento ya depende de cómo son las manifestaciones clínicas más allá de la xerostomía y la xerostomía. En el caso de las artralgias, pues en ocasiones es suficiente con el paracetamol. Si hay una poliartritis evidente, pues con frecuencia hay que recurrir a la hidroxicloroquina, que es el mismo fármaco que se utiliza en el lupus eritematoso sistémico, y si la intensidad del proceso va más allá de las articulaciones, compromete el sistema nervioso central, compromete el intersticio pulmonar, pues hay que recurrir. Pues en el caso también del lupus eritematoso sistémico hay inmunosupresores del tipo glicotrina, el methacetato, el metodorreína, cada vez menos a la ciclofosfamida, o a la terapia biológica. La terapia biológica por excelencia para el síndrome de Sjögren es el rituximab, que se ha demostrado especialmente efectiva para los casos de manifestación extraglandular. Menos no tendría indicación para el mero compromiso de sequedad ocular y bucal. ¿Cuál es la evolución? ¿Qué hemos de pensar en un paciente con síndrome de Sjögren? Pues que habitualmente, en términos de gravedad, con proceso orbital, no
estoy hablando en términos de calidad de vida relacionada con la salud, que la xerostomía y la xeroftalmia pueden alterarla mucho. En términos generales, no es una enfermedad que vaya a tener una alta gravedad, porque la mayoría de pacientes van a manifestarse únicamente con xerostomía y xeroftalmia. Aquellos que tienen compromiso de órgano mayor, pues evidentemente hay tratamiento, no tiene el paciente en principio por qué pensar que está en riesgo su vida, pero ya pues, es otro escalón en el que pues, la gravedad potencial sí que es más alta. Y hay una complicación que siempre está por ahí en el paciente con síndrome de Sjögren y que el médico que los controle pues también la va a tener presente, que es que se desarrolle como complicación del Sjögren un linfoma. Este linfoma suele aparecer además en la glándula parótida o en las glándulas maxilares accesorias. A veces no. Entonces es un linfoma generalizado, afecta al bazo y también puede afectar a ganglios de otras localizaciones corporales. Ya sabéis que el linfoma es una neoplasia hematológica de los ganglios linfáticos, ¿no? Bien, pues en los pacientes con Sjögren tienen más posibilidad de que presenten linfoma. ¿Cuándo hay que pensarlo? Bueno, pues cuando el paciente tiene síntomas B. ¿Qué quiere decir síntomas B? Pues cuando el paciente explica sobre todo fiebre, explica sudoración o explica un prurito intenso no explicable por la xerodermia que tiene el paciente, porque muchas veces la misma sequedad cutánea ya explica el por qué ese paciente tiene pero si tiene fiebre, tiene sudoración intensa, pues es una consulta. Es rara, es una complicación, se puede ver entre un 4 y un 8% de pacientes y suele tener buen pronóstico y hay buenos tratamientos para tratarlos. Pues es todo lo que quería deciros. Estaré encantado si hay alguna pregunta que me queráis hacer, no sé si ahora o más tarde. Si queréis ahora. Como digáis. O sea que muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, si pregunta algo y no llega ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Soy una enferma con lupus, Sí. pero yo siempre he padecido de los ojos. Sí. Tengo 4 trasplantes de córnea, Sí. pero yo me he ido defendiendo. Pero ahora resulta de que desde que tomo el Dolcine, Sí. pues he ido empeorando. Y ahora resulta de que me llevan el 2 de mayo y me ha salido un agujerito en la retina. Ajá. Y no me quieren operar. Y lo estoy pasando muy mal. Este ojo también veo muy poquito. Luego me identifico con el síndrome, que yo a veces me tengo que cambiar 2 veces de ropa. Y me identifico con lo de la boca. Yo lo que más me preocupa es que ahora no veo este ojo. ¿Qué opina usted? A ver, así a pelo. No voy a poder solucionarle el No, problema. ya lo sé. Mire, Evidentemente, todos los que llevamos enfermedades autoinmunosistémicas sabemos lo importante que es un concepto, que es la colaboración multidisciplinar. Si es una enfermedad que afecta a múltiples órganos y sistemas corporales, muchos compañeros y compañeras tienen que intervenir en su proceso. Evidentemente, esta expresión de enfermedad que tiene usted es muy oftalmológica. Por tanto, su oftalmólogo o oftalmóloga es la que tiene que tomar la decisión. Pero dos cosas. Una, es muy probable que la patología corneal sea consecuencia de que tenga Sjögren. O no, porque también hay patología corneal que no está relacionada con el hecho de no tener lágrimas. Si no tenía lágrimas en su momento, es posible que esta patología de la córnea, que le haya obligado al trasplante, pues viniera de ahí. Eso fue lo que pasó. Pero eso ya está. ya está. La córnea está bien. La patología de la retina. La patología de la retina pues, también tiene un enorme diagnóstico diferencial. En
parte, sería muy raro, podría ser que tuviera actividad de lupus. Como si no tiene actividad de lupus, es difícil que el problema de la retina sea el lupus. Puede ser de la hidroxicloroquina, seguro que está haciendo sus controles, ¿no? Y que si le dejan seguir tomando hidroxicloroquina es porque consideran que ese problema que tiene la retina no es consecuencia de la hidroxicloroquina. Y eso también es importante. Por lo tanto, a lo mejor lo que está es en un contexto de patología ocular no relacionada necesariamente con el lupus eritematoso sistémico ni con su tratamiento. Que eso es algo que el paciente con enfermedad autoinmune sistémica también tiene que tener presente. El paciente con enfermedad autoinmune sistémica con dolor abdominal puede tener una simple apendicitis. No tiene por qué tener la vasculitis del lupus. No, pues en su caso, a lo mejor también. Por tanto, la aproximación yo creo que tiene que hacerse como patología oftalmológica. Si le han dicho de no intervenir, piense que en general muchas veces es más difícil decir eso que no decir vamos a por ello. ¿Por qué? Porque habrá calibrado seguro su oftalmólogo ventajas e inconvenientes de una intervención. Y por lo tanto, pues también habrá pensado que aunque tenga déficit visual, este déficit visual no acabará siendo nunca total y que por lo tanto podrá vivir con este déficit. Ese sería un poco mi... No, si es total, pero bueno. Si es total, pues entonces efectivamente... efectivamente es otro problema. Efectivamente es otro problema. Pero bueno, ya sabe que en ocasiones se llega donde se llega, ¿no? Bueno, sí. Muchas gracias. Yo quería preguntar, ¿todas estas afecciones de sequedad? Sí. Cuando eres paciente de lupus, sí. descubres todas estas cosas, sí. pero que crees, porque estás con la menopausia, porque o sea, tienes un exceso de sudoración, pero tienes mucha sequedad. ¿Se agrava con la menopausia? No necesariamente se agrava con la menopausia y además lo está usted describiendo muy bien, coexiste las manifestaciones. Pero es un poco antagónico, o sea, tienes mucha sequedad, pero a la vez exceso de sudoración. Tú puedes tener sequedad cutánea o sequedad vaginal y tener sofocaciones, que es diferente. Es decir, estos excesos de flushing, de ponerte roja con mucha sudoración, evidentemente si no se tiene, si se tiene un gran compromiso cutáneo, se puede tener igual el enrojecimiento, la sensación, pero mucha sudoración no se va a tener, o se va a tener menos que otras señoras que tuvieran ese problema. Pero luego está el concepto de sequedad vaginal. La misma menopausia puede dar sequedad vaginal. Discernir las dos cosas. Un pelín, pero menos. Y sobre todo es que es muy importante. Si usted tiene lupus y tiene sequedad, es por el Sjögren hasta que no se demuestre. Por lo tanto, es potencialmente más grave y por lo tanto tiene un poquito más. Pero no es tanto que se potencie, sino que coexiste. Yo soy una paciente o si quieres dar tú las No, ella. Sí. Una paciente de 30 años con lupus y en el 2017, bueno, 18 me diagnosticaron Sjögren porque tuve una afectación con una polineuropatía que me afectó a los nervios de los pies. Lo que me quería preguntar es si, igual que se mantiene la afectación bucal o la afectación ocular, ¿eso también se mantiene? ¿Va por brotes como el lupus? ¿Puede volver a aparecer? ¿Se va a mantener igual? Porque tuve un tratamiento con rituximab y ahora estoy con... Se ha tenido una... no es cuestión de complicarlo, pero se ha tenido una polineuropatía. En ocasiones lo que hay es otra complicación del lupus, del Sjögren, que le está mencionando el lupus, que es la crioglobulinemia, que a lo mejor también tenía, que habría que ver que lupus también lo puede hacer, pero sí que quizás es más específico de Sjögren. ¿Cómo va eso? Cada caso es un mundo, pero lo que es muy importante en una polineuropatía es que no progrese. En muchas ocasiones lo que se consigue con los tratamientos es estabilizarlo y que no haya más brotes de esa enfermedad. En ocasiones se consigue incluso con el tratamiento que las parestesias, que son los hormigueos, que la debilidad, que la dificultad para andar, el no notar los talones, etcétera, revierte y desaparezca el
pero no es un problema de instauración absoluta como el caso de estos glándulos, sino que al ser una complicación visceral es potencialmente más grave, pero en ocasiones de resolución total. Depende. Pero puede volver a aparecer, no se sabe. Sí, puede volver a aparecer, sobre todo si está en el contexto de esto que le digo de la crioglobulinemia. Especialmente si le aparecieron lesiones cutáneas, en fin, eso habría que ver, pero desde luego, entre comillas, ya está avisada. Si vuelve a tener hormigueos, si nota cuando anda acorchamientos con las manos, pues es el momento de decirlo enseguida. Sí. Eso era hablamos de investigación. ¿Tenéis estudios ahora mismo en el tema de Sjögren? O sea, porque sabemos que hay de lupus, que hay laboratorios que están investigando. ¿Cómo va este tema? El Sjögren siempre va por detrás de las dos enfermedades autoinmunes por excelencia, que son la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Casi todos saben para el lupus eritematoso sistémico, para la artritis reumatoide o para las dos enfermedades, y luego se va viendo cómo se puede aplicar en el síndrome de Sjögren. El fármaco biológico por excelencia con el que hay más investigaciones es este que he puesto, que se llama rituximab. Sí, pero ahora hay nuevos fármacos de compasión, ¿no? ¿Cómo dicen esto? Fármacos compasivos. ¿Compasivos? Bueno, no tan compasivos como pero es muy parecido, es un primo hermano, es fármaco en situación especial que se puede dar fuera de ficha técnica. Vale. Ese es el concepto compasivo, es cuando aún está en investigación, fuera y lo traes, pero fuera de ficha técnica, es decir, no se puede prescribir rituximab para el Sjögren, porque el rituximab está pensado o para los linfomas o para la artritis reumatoide o para algunos tipos de vasculitis, pero si lo utilizas para el Sjögren, pues en el contexto de la unidad funcional, como en el biche, como en el clínico, se aprueba, en el conjunto de médicos se pide a la dirección y con frecuencia se acepta. Hay otros fármacos que también son inhibidores de las CHA, que son orales, que también se están empezando a pensar para el síndrome de Sjögren, pero se están pensando más para las manifestaciones extraglandulares, para procesos pues, como la polineuritis, el compromiso encefálico o manifestaciones de este tipo. Los avances en patología ocular y bucal van más, entiendo yo, en relación a dispositivos, procedimientos pues, que permitan hacer una lubrificación constante de la zona. Muchas gracias. Sí. A ver, es que no sé si me escuchará porque tengo... Sí, te escucho. Resulta que yo tengo, a mí me diagnosticaron Sjögren primero. Primero Sjögren. Primero Sjögren. Sí, o sea, claro, porque me hicieron la biopsia, todo, y además yo tenía, pues, siempre tengo mucha sequedad. Entonces a mí lo que el día a día mío es Sjögren, porque es mucha sequedad, los ojos a veces pues son de esto que me tengo que tumbar y poner agua porque lo tengo todo rojo, o sea, es muy puntual. Bueno, era el Sjögren y de repente, bueno, pues no me daban más que pues las gotas y nada más. Yo tengo lo que es la parte bucal, toda la lengua, todo siempre lo tengo con mal. Roja, ¿no? Sí, muy seco, a veces no puedo hablar porque se me seca toda la parte de aquí. Después el pecho también, a veces tengo unos dolores que solo se me van bebiendo agua y tengo que, bueno, a mí me diagnosticaron... la foto del agua también. Sí, yo siempre digo viva del agua porque como me venga este dolor... En la mesilla, porque por la noche y bueno, pues me tuvieron que ingresar un día porque bueno, yo tenía febrícola, dolores musculares, dolores también en los huesos, y entonces pues ahí me dijeron que tenía lupus, ¿no? Vale. Entonces yo ahora sí que me tratan del lupus, pero yo veo que el Sjögren queda como en un segundo plano, como hablábamos un poco, de un segundo plano que parece como si yo no tengo lupus, Sjögren, tengo solo lupus, porque no veo que haya nada que me pueda ayudar a esto de la sequedad. Porque también las lágrimas es que al revés, a veces me las pongo, no me dan.
son dos cosas y creo que tu caso ilustra mucho algo a lo que, para no complicar, me he hecho referencia. Habitualmente, primero en los síndromes secundarios hay un diagnóstico de la enfermedad, en este caso habría sido lupus y luego Sjögren. En algunos casos es al revés. Primero aparecen las manifestaciones de Sjögren y luego aparecen las manifestaciones que permiten hacer el diagnóstico de otra enfermedad. En tu caso, los médicos que te atendieron tuvieron que pensar: ¿esta paciente tiene solo manifestaciones extraglandulares de síndrome de Sjögren y por tanto tiene un síndrome de Sjögren primario, o tiene otra enfermedad y por tanto este síndrome de Sjögren es secundario? Entonces es cuando descubrieron el lupus. No es que no te estén tratando el Sjögren. Al tratar del lupus, están tratando las manifestaciones extraglandulares del Sjögren y por tanto impiden también que tengas manifestaciones por el Sjögren. Lo que ocurre es que lo que les está pasando es lo que nos está pasando a todos. Con el tratamiento de las manifestaciones extraglandulares no conseguimos acabar con dos elementos que son muy importantes para el paciente, que no son graves. Bueno, el ojo sí que puede ser potencialmente grave, y hemos hablado de la cabeza, pero que distorsionan mucho la calidad de vida relacionada con la salud. En términos generales, los tratamientos y buenos que tenemos para frenar las complicaciones graves no nos sirven demasiado para frenar las complicaciones locales. Por lo tanto, tú estás con el problema de las lágrimas y con el problema de la saliva artificial. A partir de aquí, pues, lo que pueden explorarse es medidas locales más agresivas y hablar con el oftalmólogo si hubiera posibilidad de algún elemento de cirugía de cierre de conducto o alguna cosa de este tipo, o pues también pues, la implantación de dispositivos intrabucales que empieza a haber cosas de este tipo, pero mi consejo es no te canses de los ojos, de las gotas, y no te canses de la saliva. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos formamos un agujero corneal que entonces entra en otra dimensión, y porque la boca pues también puede ser entrar en un contexto infeccional. Y de la boca no me dan nada, no sé lo que... Bueno, hay, pero lo digo, hay algún gel, hay alguna saliva artificial que algo alivia, aparte de este agua que siempre debes ir, supongo, con la botellita. Es así, es así. Es que en general, en el caso de pulmones hay que diferenciar gravedad, desenlace, muerte y distorsión de calidad de vida relacionada con la salud. Son dos cosas muy diferentes, y para el paciente distorsión de calidad de vida también es muy importante. Pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más o pasamos ya a la siguiente ponencia? Bueno, pues nada, un aplauso, ¿no? Bueno, pues es que mis agradecimientos se me ha olvidado agradecer a la Fundación Solidaria, Odontología Solidaria, y bueno, agradecerles que nos hayan dedicado este rato que vamos a tener para explicarnos la importancia de la higiene bucal, el tema de la boca, como bien de la salud oral, ¿no? Y para ello tenemos a Estrella, que nos va a hacer una presentación de esta ponencia y nos va a explicar su fundación. Hola, muchas gracias, Pilar. Buenos días. Veréis, esta ponencia va muy relacionada también pues, con el Sjögren. Nos van a dar muy buenos consejos, pero los dos ponentes no pueden estar aquí. Uno es de Badajoz y otra persona de Zaragoza. Los dos son voluntarios y el odontólogo, el doctor Jesús Rueda García, es odontólogo y doctor, y la higienista Rosa Tarrabojí, que ambos son voluntarios de la Fundación Odontología Solidaria, y los cuales nos van a ir esta ponencia, que también será muy interesante y nos será de mucha ayuda. A continuación pongo lo que es la grabación. Una cosa, se ha realizado a través de las preguntas, ¿verdad? Sí, unas semanas antes pusimos un cuestionario online en las cuales vosotros, o creo que fuisteis alguno de vosotros,
iniciaron vuestras consultas y a raíz de ahí pues bueno, mayoría de las preguntas que han habido pues han sido la mayoría de implantes, sequedad bucal, es todo relacionado con lo mismo. Espero que os guste. La voy a poner. Gracias. Se ha quedado colgado. Pero yo el ordenador no les veo. El ordenador no veo. Para